San Jorge, el guerrero que enfrentó al dragón y defendió la fe. Leyenda dorada. Familia bendita, prepárense porque hoy vamos a hablar de una historia que ha estremecido al mundo durante más de 1700 años. Una historia que combina valor, fe inquebrantable y el enfrentamiento más épico entre el bien y el mal que jamás hayan escuchado. Hoy conoceremos a San Jorge de Capadocia, el guerrero santo que no solo venció a un dragón aterrador, sino que transformó reinos enteros con el poder de la cruz de Cristo. Imaginen por un momento, querida familia, el año 275 después de Cristo. En las tierras áridas de Capadocia, actual Turquía, nace un niño destinado a convertirse en leyenda. Sus padres, Geroncio y Policromia, eran cristianos devotos en una época donde profesar la fe de Cristo significaba arriesgar la vida. El pequeño Jorge creció escuchando las historias de mártires y santos obras santas. Pero nadie podría haber imaginado que este niño se convertiría en el santo guerrero más venerado del cristianismo. A los 20 años, Jorge ya era un soldado excepcional. Su fuerza física era legendaria, pero más poderosa aún era su fe. Había ingresado a las filas del ejército romano, donde su valentía y nobleza lo distinguían entre miles. Pero familia querida, aquí es donde comienza lo extraordinario. El emperador Diocleciano había decidido purgar el imperio de todos los cristianos, y Jorge, ahora tribuno militar, se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Era el año 303 y las persecuciones habían alcanzado niveles inhumanos. Jorge observaba cómo sus hermanos en la fe eran torturados y ejecutados día tras día. El corazón se le partía al ver madres llorando por sus hijos, ancianos siendo arrastrados a los circos para ser devorados por las bestias, y jóvenes valientes que preferían morir antes que negar a Cristo. En ese momento crucial, Jorge tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Una mañana, mientras Diocleciano presidía un consejo militar en Nicomedia, Jorge se presentó ante él con toda su armadura brillante. Los cronistas de la época relatan que el silencio se apoderó del gran salón cuando el joven tribuno comenzó a hablar. «César, he servido a Roma con honor, pero hay algo más grande que Roma, más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Yo creo en Jesucristo, el único Dios verdadero, y no renunciaré a mi fe ni siquiera ante la muerte». El emperador, que apreciaba a Jorge como uno de sus mejores oficiales, intentó persuadirlo con riquezas y honores. Pero familia bendita, cuando el Espíritu Santo habita en un corazón, no hay poder terrenal que pueda doblegarlo. Jorge permaneció firme como una roca, y Diocleciano, enfurecido por lo que consideraba una traición, ordenó su inmediato arresto. Los tormentos que siguieron fueron espantosos. Los verdugos lo ataron a una rueda llena de cuchillos que giraba constantemente, desgarrando su carne. Pero algo sobrenatural ocurrió. Cuando retiraron su cuerpo destrozado, Jorge despertó completamente curado, sin una sola herida. Los guardianes temblaron de miedo al presenciar este milagro imposible. El emperador, desconcertado pero determinado a quebrar la fe del santo, ordenó torturas aún más crueles. Sumergieron a Jorge en cal viva, le clavaron clavos ardientes en la cabeza, lo obligaron a caminar con zapatos que tenían clavos por dentro. Pero cada vez, por la gracia divina, Jorge resucitaba completamente sano y con fuerzas renovadas para seguir predicando el nombre de Cristo. Pero querida familia, aquí es donde la historia toma un giro que los dejará sin aliento. Durante su cautiverio en Palestina, llegaron noticias aterradoras desde la ciudad de Silca en Libia. Un dragón monstruoso había hecho su guarida cerca del lago que abastecía de agua a toda la ciudad. Esta bestia, según los testimonios de los sobrevivientes, medía más de 20 metros de largo. Tenía escamas impenetrables como armaduras, y su aliento venenoso podía matar a un hombre a 100 metros de distancia. Los habitantes de Silca vivían en terror absoluto.
El dragón había devorado rebaños enteros, había destruido cosechas y había convertido los alrededores del lago en un páramo de muerte. Cada día exigía un tributo, 2 corderos para saciar su hambre. Pero llegó el día en que ya no quedaban más animales en toda la región. El rey de Silca, desesperado, consultó con sus consejeros y magos. La terrible decisión que tomaron ha quedado grabada en las crónicas. Si no había animales para alimentar a la bestia, tendrían que sacrificar personas. Comenzaron con los más pobres, después con los criminales, hasta que un día fatídico, la suerte cayó sobre la princesa Cleodolinda, la única hija del rey. Imaginen el dolor de este padre, familia querida. Su hija, una joven hermosa de apenas 18 años, tendría que ser entregada al monstruo. La princesa se despidió de su pueblo vestida de blanco como una novia, pero caminando hacia una muerte horrible. La llevaron hasta la orilla del lago, la ataron a una estaca, y todos huyeron dejándola sola para enfrentar su destino. Pero Dios Todopoderoso tenía otros planes. En ese preciso momento, Jorge había logrado escapar milagrosamente de las mazmorras romanas. Montado en su caballo blanco y llevando solo su espada, su escudo y su fe inquebrantable, cabalgaba por esas tierras cuando escuchó los lamentos de la princesa. Al acercarse al lago, Jorge vio una escena que habría aterrorizado a cualquier mortal. El dragón emergía lentamente de las aguas, sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos, sus fauces abiertas mostraban colmillos como dagas, y su rugido hacía temblar la tierra. La princesa, viendo acercarse al caballero, le gritó con lágrimas en los ojos: «¡Huye, valiente guerrero! Esta bestia ha matado a cientos de hombres». «¡No puedes vencerla!». Jorge desmontó de su caballo, se acercó a la princesa y con voz serena le dijo: «No temas, doncella, el Dios en quien yo creo es más poderoso que todos los demonios del infierno. Hoy verás la gloria del Señor manifestarse ante tus ojos». Lo que sucedió después, familia bendita, es uno de los combates más épicos de toda la historia cristiana. Jorge desenvainó su espada, hizo la señal de la cruz y enfrentó al dragón gritando: «En el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, te ordeno que te sometas». La batalla fue feroz. El dragón lanzaba llamaradas que Jorge esquivaba con agilidad sobrenatural. Sus garras, capaces de atravesar rocas, no podían tocar al santo guerrero. Su aliento venenoso se desvanecía cuando Jorge pronunciaba el nombre de Jesús. Durante horas lucharon, y cuando parecía que el monstruo tomaría ventaja, Jorge alzó su espada al cielo y gritó: «Cristo Jesús, por tu cruz y tu sangre preciosa, dame la victoria». En ese instante, una luz dorada descendió del cielo e iluminó la espada del santo. Con un movimiento rápido como el rayo, Jorge clavó su arma en el único punto vulnerable del dragón, justo bajo su corazón. La bestia rugió con un sonido que se escuchó a kilómetros de distancia, se retorció agonizante y finalmente cayó muerta a los pies del guerrero de Cristo. Pero la historia no termina aquí, querida familia. Cuando los habitantes de Silca vieron que el dragón había sido vencido, corrieron hacia el lago. No podían creer lo que veían. El terrible monstruo que había aterrorizado su ciudad durante años yacía sin vida. Y de pie junto a él estaba este misterioso caballero que irradiaba paz y poder divino. El rey, lleno de gratitud por la salvación de su hija y su reino, se postró ante Jorge y le ofreció la mitad de todas sus riquezas. Pero Jorge rechazó cualquier recompensa material. En su lugar, pidió algo que cambiaría para siempre la historia de Silca. «Si realmente queréis honrarme, construid una iglesia en honor del Dios verdadero. Bautizaos todos en el nombre de Jesucristo y vivid según sus mandamientos». Lo que ocurrió después fue un milagro aún más grande que la victoria sobre el dragón. Todo el pueblo de Silca, más de 15,000 personas según las crónicas antiguas, se convirtió al cristianismo ese mismo día. El rey Cleodolindo fue el primero en recibir el bautismo, seguido por la princesa y toda la corte real.
En pocas semanas, donde antes había templos paganos, ahora se alzaba una hermosa iglesia cristiana. Jorge permaneció en Silca durante varios meses, enseñando la palabra de Dios y organizando la nueva comunidad cristiana. Instituyó hospitales para los enfermos, escuelas para los niños y refugios para los necesitados. La ciudad, que había vivido en el terror del dragón, ahora florecía bajo la luz del Evangelio. Pero familia bendita, la misión de Jorge no había terminado. Su corazón ardía con el deseo de llevar el mensaje de Cristo a todos los confines del mundo conocido. Después de establecer firmemente la fe en Silca, emprendió nuevas aventuras misioneras que lo llevaron desde las montañas de Armenia hasta los desiertos de África. En Beirut, actual Líbano, se enfrentó a un templo dedicado a Apolo donde se practicaban sacrificios humanos. Jorge entró solo al templo durante una ceremonia pagana y ante la mirada atónita de cientos de adoradores, derribó la estatua del dios falso con sus propias manos. El impacto fue tan poderoso que el ídolo se hizo pedazos y de sus ruinas brotó un manantial de agua pura que sanó a todos los enfermos que bebieron de él. En Alejandría, capital intelectual del mundo antiguo, Jorge debatió durante días con los filósofos más brillantes de la época. Su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, era tan profunda que logró convertir al cristianismo a Atanasio, quien después se convertiría en uno de los grandes doctores de la Iglesia. Pero queridos hermanos, llegó el momento en que Jorge sintió el llamado de Dios para regresar a enfrentar su destino. Sabía que Diocleciano seguía persiguiendo cristianos por todo el imperio, y que su deber como soldado de Cristo era dar testimonio hasta el final. Jorge regresó a Nicomedia en el año 303, exactamente 7 años después de su primera confesión de fe ante el emperador. Pero ahora era diferente. Ya no era solo un joven tribuno valiente, sino un santo maduro cuya fama había llegado hasta los confines del mundo. Su presencia causó conmoción en toda la ciudad. Diocleciano, que había escuchado las historias increíbles sobre los milagros de Jorge, decidió hacer un último intento para quebrar su fe. Ordenó que fuera llevado ante él con todos los honores militares que le correspondían por su rango. Cuando Jorge entró al palacio imperial, los cronistas relatan que irradiaba una luz sobrenatural que hizo que muchos guardias se postraran en silencio. El emperador le habló con voz que intentaba ser persuasiva. «Jorge, mi querido tribuno, has demostrado ser el guerrero más valiente del imperio. Has vencido enemigos que parecían invencibles. Has realizado hazañas que los poetas cantarán durante siglos. Regresa a mi servicio, renuncia a esa superstición oriental, y te convertiré en el general más poderoso de Roma». La respuesta de Jorge resonó por todo el palacio. «César, he servido a un rey más grande que todos los emperadores de la tierra. He luchado batallas más gloriosas que todas las conquistas de Roma. He encontrado tesoros más valiosos que todo el oro del imperio. Jesucristo es mi Señor, y Él me ha llamado a dar la vida por su nombre». La furia de Diocleciano no tuvo límites. Ordenó que Jorge fuera sometido a torturas que superaran todo lo anteriormente intentado. Lo arrastraron hasta el circo, donde las bestias más feroces del imperio esperaban para devorar cristianos. Pero cuando los leones fueron liberados, algo extraordinario sucedió. En lugar de atacar al santo, se postraron ante él como corderos mansos. La multitud presente en el circo quedó atónita. Nunca habían visto algo así. Los rugidos de los leones se convirtieron en gemidos suaves, y las bestias comenzaron a lamer los pies de Jorge como si reconocieran en él a su verdadero señor. Diocleciano, desesperado, intentó una última estrategia. Sabía que si no lograba quebrar la fe de Jorge públicamente, su prestigio como emperador quedaría arruinado. Ordenó que fuera llevado a la plaza principal de Nicomedia para ser decapitado ante todo el pueblo. El 23 de abril del año 303, una fecha que quedará grabada para siempre en la historia del cristianismo, Jorge caminó hacia el lugar de su ejecución con la serenidad de quien va al encuentro de su amado.
Miles de personas se habían congregado, muchas de ellas cristianos secretos que habían llegado para presenciar el testimonio final de su héroe. Antes de inclinar la cabeza ante el verdugo, Jorge alzó la hoz y pronunció estas palabras que han inspirado a millones de cristianos durante 17 siglos. Hermanos míos, no llores por mí, sino alegraos. Hoy voy a reunirme con mi Señor Jesucristo, quien me ha amado hasta dar su vida por mí. Mantened firme vuestra fe, porque después de la oscuridad viene siempre la luz, y después de la persecución viene siempre la victoria de Dios. Cuando la espada del verdugo cayó sobre su cuello, los presentes aseguran que vieron una luz deslumbrante que se alzó de su cuerpo hacia el cielo, y que una voz celestial resonó diciendo: «Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Pero familia bendita, la muerte de Jorge no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Su cuerpo fue recogido por los cristianos y enterrado con los honores de un héroe. Inmediatamente comenzaron a suceder milagros en su tumba. Los enfermos sanaban al tocar su sepulcro, los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos caminaban. La noticia de la muerte heroica de San Jorge se extendió como un incendio por todo el Imperio Romano y más allá. Su historia llegó a Grecia, donde se construyeron iglesias en su honor. Viajó hasta Inglaterra, donde los caballeros de la Edad Media lo adoptaron como su patrono. Se propagó por España, donde los soldados cristianos invocaban su nombre en las batallas contra los invasores musulmanes. En poco tiempo, San Jorge se convirtió en el santo más venerado de la cristiandad después de los apóstoles. Su imagen del caballero que vence al dragón se multiplicó en catedrales, monasterios y palacios de toda Europa. Reyes y campesinos por igual buscaban su intercesión en momentos de peligro. Los cruzados llevaron su devoción hasta Tierra Santa, donde construyeron una magnífica iglesia en Lod, el lugar donde según la tradición fue enterrado el santo. Peregrinos de todo el mundo acudían allí para pedir su protección. Pero querida familia, ¿por qué la historia de San Jorge ha conquistado el corazón de la humanidad durante tantos siglos? ¿Por qué su imagen sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo? La respuesta está en que San Jorge representa la victoria definitiva del bien sobre el mal, de la fe sobre el miedo, de la verdad sobre la mentira. Ese dragón que venció no era solo una bestia terrible, sino el símbolo de todas las fuerzas del mal que atacan nuestra fe, la desesperanza, el miedo, la tentación, la persecución. Cada uno de nosotros enfrenta dragones en su vida diaria. Tal vez sea el dragón de la enfermedad que amenaza nuestro cuerpo, o el dragón de la desesperación que ataca nuestra alma. Quizás sea el dragón de la injusticia que oprime a los débiles, o el dragón de la tentación que quiere apartarnos del camino de Dios. San Jorge nos enseña que no importa cuán terribles sean los dragones que enfrentemos, si tenemos fe en Cristo Jesús, podemos vencerlos. Su espada no era mágica, su armadura no tenía poderes especiales. Su fuerza venía de su fe inquebrantable en el poder de la cruz. Familia bendita, en estos tiempos difíciles que vivimos, cuando parece que el mal avanza sin control por el mundo, cuando la fe es atacada desde todos los frentes, cuando los valores cristianos son ridiculizados y perseguidos, necesitamos recordar el ejemplo de San Jorge. Él nos muestra que un solo hombre o mujer de fe puede cambiar el curso de la historia, que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, aunque parezca que está derrotada, que el amor de Dios es más fuerte que todos los poderes del infierno juntos. San Jorge sigue intercediendo por nosotros desde el cielo. Miles de testimonios modernos hablan de su protección milagrosa. Soldados que han invocado su nombre en el campo de batalla y han salido ilesos de situaciones imposibles. Enfermos que han sido sanados después de pedirle su intercesión. Familias que han encontrado soluciones a problemas que parecían no tener salida. La tradición cristiana nos enseña que San Jorge es especialmente poderoso para protegernos de los peligros físicos y espirituales, para darnos valor en las batallas de la vida y para ayudarnos a vencer nuestras propias debilidades y tentaciones.
Por eso, querida familia, no dudemos en acudir a este poderoso santo guerrero cuando necesitemos ayuda. Él conoce lo que significa enfrentar dragones imposibles de vencer con fuerzas humanas. Él sabe lo que es mantenerse firme en la fe cuando todo el mundo está en contra. Él entiende el precio de ser fiel a Cristo hasta las últimas consecuencias. En este momento de oración, elevemos nuestros corazones a San Jorge para pedirle que interceda por nosotros y por nuestras familias. Que nos ayude a ser valientes como Él fue valiente. Que nos fortalezca en los momentos de prueba. Que nos proteja de todos los peligros del alma y del cuerpo. San Jorge glorioso, soldado invencible de Cristo, tú que venciste al dragón del mal con el poder de la cruz, vence también los dragones que amenazan nuestra vida. Protege nuestros hogares, bendice nuestros trabajos, fortalece nuestra fe. Intercede por nosotros ante el trono del Altísimo para que, siguiendo tu ejemplo de valor y fidelidad, lleguemos también nosotros a la patria celestial, donde tú reinas para siempre junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que San Jorge, el guerrero santo, nos bendiga y nos proteja a todos. Que su ejemplo nos inspire a ser valientes en la fe y que su intercesión nos acompañe siempre en nuestra peregrinación hacia la casa del Padre.